propiedades de la materia. ¿Listo? Vamos a resumir las propiedades de la materia. Las propiedades, hay dos propiedades. Son extensivas o generales y las intensivas. ¿Listo? Primero, A. Propiedades extensivas. ¿Listo? Las propiedades extensivas o generales se le conoce. Son aquellos que dependen de la cantidad de materia. Resume a depende de la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, o sea, depende de la cantidad de masa, debe tener masa y volumen, a eso se refiere, ¿ya? Primero tenemos uno, masa. ¿Qué es una masa? Masa es una cantidad, ¿no? Es una cantidad de materia. La masa, vamos a resumir a cantidad de materia. ¿Listo? Cantidad de materia. Cantidad de materia que posee un cuerpo. Es aquel que puedo tocar. ¿Listo? Que puedo tocar. Pesa, ¿ya? Que puedo medir. También puedo medir a través de una balanza, ¿no? Del peso a través de una balanza. Eso es la cantidad de masa. ¿Listo? Siguiente, extensión. ¿Cuáles son las extensión? La extensión es el volumen, ¿no? Extensión es el volumen, ¿ah? Conocido como volumen. ¿Listo? Extensión es conocido como el volumen que tiene un cuerpo, ¿no? O sea, es aquel que ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Ocupa un lugar. Resumido, ocupa un lugar en el espacio. Extensión tiene más volumen y ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Y también, ¿no? Tiene materia, también tiene materia masa. ¿Listo? Divisibilidad. ¿Cuáles son la divisibilidad? La divisibilidad aquí es aquel cuerpo grande, una cantidad de materia de mayor tamaño que puedo dividir, ¿no? Entonces digo, es la materia que se divide. ¿Listo? Materia que se divide. Cuando yo digo, mira, esto de acá es un cuerpo. Listo. Siguiente. Cuerpo. Partículas pequeños trocitos, ¿ah? Es conocido como partículas. Listo. Siguiente. ¿Qué significa esto? Moléculas, ¿no? Cuerpo, partículas, moléculas. Y pasa al último, los átomos. ¿Listo? Cuerpo, partículas, moléculas. Esos son divisibles que se pueden dividir, ¿ya? En pequeño, en cada vez más pequeños. ¿Listo? A ver, continuamos. Impenetrabilidad. ¿A qué me refieren con impenetrabilidad? ¿Qué es la impenetrabilidad? La impenetrabilidad significa que es el espacio que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro. ¿Listo? El espacio que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro. ¿Qué significa eso? El espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, acá, mira, tengo este vasito. Ya está. Ese vasito está lleno de agua. Todito está lleno de agua. Ya está. Lo voy a poner, mira, de este colorito. Agua. Está lleno de agua. ¿Listo? O la voy a poner azul ya. Listo. Esto ya está lleno de agua, mira. Está full, top, lleno de agua.
Ahora, a ese vasito de agua, a ese vasito de agua, le voy a agregar una piedra. Listo. Esta piedra le meto para acá adentro. El agua que estaba acá va a rebalsar, ¿sí o no? Va a salir el agua. ¿Qué significa? Un cuerpo que es ocupado dentro de esto no puede ser ocupado de otro. Entonces ya se revertiría, ¿sí o no? Entonces eso significa impenetrabilidad. ¿Listo? El otro que tenemos es la inercia. Entonces digo la inercia. Todo cuerpo se mantiene en reposo o movimiento mientras no exista otra fuerza. Más o menos es como le puse un ejemplo. A ver. Ya está. Cuando ustedes van en un carro, entonces, cuando el chofer aplica los frenos, ustedes, o sea, la fuerza es que tienen que estar parados. Ahora, hay otra fuerza que lo deforma. ¿Quién es la fuerza que lo deforma? La fuerza del carro, ¿sí o no? Ustedes van para atrás, pero el carro va para adelante, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes aplican los frenos, ustedes tratan de ir, ¿no? En sentido contrario. Es una fuerza que los forma. Ustedes van para adelante y el carro va para atrás cuando aplica los frenos. Eso es la inercia. Significa que se mantiene, o sea, ustedes mantienen en reposo, están parados, mientras hay otra fuerza que lo deforme, ¿no? Lo deforma, claro. Cuando ustedes aplican los frenos, entonces el carro va para atrás. Ustedes cambian de posición, ¿no? Eso significa la inercia, ¿ya? La inercia. Vamos a ver otro, a ver. Ahora, más o menos, esos son las cantidades de propiedades extensivas. Son aquellos que tienen materia. Van a ver, a veces hay otras excepciones que hay más, pero que posean materia, ¿ya? Materia. ¿Cuáles son las propiedades B? Propiedades particulares. Vamos a ver la B. Propiedades particulares. Listo. ¿Cuáles son las propiedades particulares? Son aquellos que no dependen de la cantidad de materia. Resumen. No depende de la materia. ¿Listo? No depende de la materia. ¿Qué significa eso? Tenemos primero dureza. Dureza. ¿Listo? La dureza en conclusión dice es resistente a ser rayado. ¿Ya? Por ejemplo, los metales fuertes es muy difícil hacer rayados. ¿Ya? Conclusión. Por ejemplo, según Moch, miren, según Moch, ha establecido una escala desde el más fuerte, desde el más duro hacia el más blando. ¿Listo? Desde el duro hasta el más blando. ¿Quién sería el más duro? El más duro que conocemos acá en la actualidad, ¿cuál es? El diamante, ¿sí o no? El diamante es obligado a ser rayado, es más duro. Es entonces el diamante. ¿Listo? A veces ese le da un valor de 10, ¿ya? Le da el valor de 10. Seguido, el más blando a ser el menos duro. Por ejemplo, este es el más duro, ya está, el menos duro. ¿Quién es el menos duro? Según Moch, hay en esa escala como el número uno es el talco. El talco, ¿no? Es un polvito, ¿no? El más débil. ¿No? No tiene mayormente masa. El talco no tiene mayormente masa. ¿Ya? Es como un polvito flexible. ¿Ya? ¿Listo? Cierto. Entonces, según Moch, dice que el más duro, el menos duro es el talco y el más duro es el diamante. Lo que tenemos hasta la actualidad. ¿Ya?
¿Listo? Continuamos. La siguiente, la tenacidad. ¿Qué es lo que decimos que con tenacidad? ¿Listo? La tenacidad. La tenacidad dice es la oposición presenta un cuerpo sólido al fraccionamiento. Significa evita fraccionarse. Fraccionarse. Evita fraccionarse significa ponerse en partículas en trozos pequeños. ¿Ya? En trozos pequeños. Siguiente, tenacidad. Después tenemos maleabilidad. Maleabilidad. Maleable. ¿Qué significa maleable? Listo. Que son cuerpos. Listo, como que son cuerpos convertidos en láminas. ¿Listo? Son cuerpos, o sea, cuerpos sólidos convertidos en láminas. ¿A quiénes lo convierten en láminas? El oro, ¿sí o no? ¿Han visto los oros? Los oros a veces hacen collares, hacen cosas planas, ¿no? Láminas. Tenemos al oro. El oro lo hacen en pequeñas láminas, ¿no? Delgadas. Entonces, puedo fabricar con el oro cualquier metal. Hacen anillos también, ¿no? Los anillos no son aros planos, también, ¿no? El oro. ¿Ya? Ductibilidad. Siguiente, ductibilidad. ¿Cuál es ductibilidad? Listo, ductibilidad. La ductibilidad dice cuando los metales se convierten en hilos. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo ustedes reconocen cualquier parte? Mira, tenacidad, hacen fraccionar, se evita hacer fraccionar. Maleabilidad, convertido a láminas. Ductibilidad a hilos. Esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Esto, a hilos. Esto, cuando les vienen a los exámenes, les preguntan, maleabilidad, los cuerpos a ser oros, metales, a ser convertidos a láminas. Ahí te ponen, tienes que saber este término, láminas. Ductibilidad, hilos, son metales convertidos a hilos. ¿Listo? Dureza, palabra, hacer rayado, resistente a ser rayado. ¿Ya? Esos términos que acabo de marcar significa que estos tomen en los exámenes. Una forma de aprender, Porque lo demás que a veces que vienen acá es relleno, lo demás es relleno. Entonces, ductibilidad convertido a hilos. Conclusión, resumido. Maleabilidad a lámina, resumido. Tenacidad, fraccionarse, ya evita hacer fraccionarse cualquier metal, sólido, líquido. Ductibilidad, dureza, hacer rayado. Entonces, metales, no metales, evitan hacer rayado. Desde el más duro hasta el más blando, el menos duro, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ductibilidad, viscosidad. El otro, viscosidad. Viscosidad. ¿Qué dice la viscosidad? La viscosidad dice resistente que presentan los fluidos, los fluidos. O sea, todos los líquidos tienen resistencia. Resistencia de los fluidos. ¿Listo? ¿Cuál es la resistencia de los fluidos? La resistencia de los fluidos es, miren, tiene una cierta capilaridad. ¿Cuál es la capilaridad? Por ejemplo, este es el vasito de acá. Aquí está, esta es la resistencia. Por ejemplo, ¿cuál es la resistencia? Esta capita que está en la parte superficial del agua. ¿Listo? Este tiene una cierta resistencia acá.
Eso que acabo de marcar esto, esa es la viscosidad, la capilaridad que tiene un cuerpo del aire y un cuerpo interior del agua a pasar de una fase a otra. Pasar de esta fase del aire a esta fase interior hay una cierta resistencia. Les voy a preguntar algo. No sé si habrán visto, ustedes, no sé si habrán visto, hay gusanitos que tienen una cierta resistencia. Por ejemplo, hay una cierta donde han visto que un gusanito que queda flotadito acá, los gusanitos en la parte superficial del agua, ¿han visto? Es porque eso es menos denso. Al ser menos denso, se queda en la parte y tiene una cierta resistencia para pasar de esta fase a esta fase interior. Entonces, esa resistencia que tiene, entonces, eso se llama la capilaridad, de una fase a otra. Ahora, es menos denso. Entonces, ese cuerpo es menos denso para pasar al interior. Ahora, cuando es más denso, tiene mayor masa, atraviesa esa capilaridad para pasar hacia interior. ¿Listo? Esa es la viscosidad que tienen los fluidos. ¿Ya? Hay viscosidades, hay fluidos que son más densos y hay unos que son menos densos. ¿Ya? Listo. Resumido, todo esto es resumido, estamos resumiendo. Ahora sí, vamos a saber qué es un fenómeno físico y fenómeno químico. Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar fenómeno físico, fenómeno químico. ¿Listo? Miren, no he hecho mucha teoría, no estoy resumiendo todo. ¿Listo? Listo. Conclusión, vamos a ver dos palabras, fenómeno físico, fenómeno químico. A ver, vamos a ver. Fenómenos. ¿Listo? Fenómenos. Primero, A. Fenómeno. Fenómeno físico. ¿Listo? Fenómeno físico. ¿Qué es un fenómeno físico ahí? El fenómeno físico es aquel que no cambia su composición. Fenómeno físico, entonces dice, es todo aquella que es todo aquella que sufre la materia, de manera que la estructura molecular de la materia no se altera. Entonces, cambia la forma, conclusión, cambia de forma, pero su estructura molecular no se altera, ¿Listo? Su fenómeno, su estructura molecular interior no se altera, ¿ya? No se altera. ¿Cómo tenemos, a ver, un ejemplito de que encontremos a fenómeno físico? El hielo, ¿sí o no? El hielo. El cubito de hielo, ¿listo? Este cubito de hielo, hielo, ese hilo. Listo, el cubito de hielo, ¿qué hago? Paso a la fase líquida, ¿no? Paso a la fase líquida, acá tenemos líquido, sigue retornando, ¿no? Y yo vuelvo a congelar, vuelvo a retornar a su contextura, ¿no? Sólida, a su contextura sólida. Paso líquido, de sólido a líquido, después si yo quiero volver a congelar, paso a su fase sólida. También puede pasar la fase gaseosa, ¿no? Puede pasar la fase gaseosa. Y si lo hago la sublimación inversa, puedo regresar a la fase sólida también, ¿ya? A la fase sólida. ¿Qué más tenemos ahí? A ver, agarran un papel, lo doblan, ¿viste? Un papel doblado, ya está. Papel doblado. El papel doblado, ¿qué hago? Entonces, esto es mi papel, lo doblo, lo hago así, lo doblo y lo vuelvo a poner normal, ¿no? Vuelvo a llegar a su textura donde era al inicio, ¿no?
eso significa que eso es un fenómeno físico, ¿ya? Que no sufre una transformación, no altera, no cambia su composición química, ¿ya? Interiormente. Listo. Ahora vamos a ver B, que es un fenómeno químico. Listo. ¿Qué quiere decir fenómeno químico? Un fenómeno químico dice, cambia de forma, y se altera su composición química. ¿Listo? Se altera su composición química. Entonces, ¿qué digo? Cuando altera su composición, ¿qué hago? La fermentación del vino. Miren, a ver, fermentación del vino. La fermentación del vino cambia su composición química, ¿no? Por ejemplo, la uva que tiene sacarosa líquida, sufre una forma de, tiene que fermentarse para volver a otro líquido, ¿no? A composición química. Pero una vez que yo altero, no puedo retornar a su contextura inicial. No puedo llegar. ¿Sí o no? Ya está. Otro que también tenemos es la oxidación, ¿no? La oxidación de metales. ¿Listo? La oxidación. Cuando se oxidan los metales, no puede retornar a su composición inicial. ¿Listo? Listo. Y como última parte, vamos a saber qué significa, qué es una alotropía. ¿Listo? Voy a borrar la primera partecita. ¿Qué es una alotropía? A ver. Alotropía. Listo. ¿Qué es una alotropía? La alotropía dice que es aquellos elementos, aquellos que tienen estado físico cristales, ¿no? Entonces, ¿qué es la alotropía? Cuando los metales, listo, los metales, o sea, significa que dos o más metales, tienen su misma, su misma estructura molecular. ¿Listo? Tienen dos metales su misma estructura molecular. ¿A quiénes tenemos ahí? Al carbono. Tenemos acá al carbono. Dentro de los carbonos, ¿a quién tenemos? Al diamante, que es el más duro, que acabamos de antes decir. Al diamante y al grafito. ¿Listo? Al diamante y al grafito. Al azufre. Al azufre, que es un... al azufre... A ver, al azufre. Tenemos acá al azufre. Vamos a borrar esta, ¿ya? Al azufre... Listo. Al azufre, que es uno. Monoclínico y rómbico. Monoclínico y rómbico. ¿Listo? Entonces, miren, más o menos es así resumido de lo que será la estructura del
la estructura que se da en la materia, ¿no? En la materia. Ahora sí, vayamos a nuestra par de ejemplitos, ¿ah? ¿Listo? Nuestra par de ejemplitos. Vamos a nuestra práctica ahora, a ver. ¿Cuáles son las propiedades extensivas ahí? Primero, propiedades intensivas, perdón. Las propiedades intensivas dije que no depende de la cantidad de materia. Decía, ¿sí o no? Ya está. Temperatura de ebullición, ¿es extensiva e intensiva? La temperatura de ebullición, estamos hablando de prácticamente de temperatura. ¿La temperatura tiene materia? ¿Puedo tocar? No. No. Intensiva. La cantidad de materia es extensiva, ¿sí o no? Extensiva. Listo. Olor. Olor. Extensiva e intensiva. Olor. Lo que ustedes huelen, lo que está en el aire, es extensiva e intensiva. ¿El olor tiene materia? No, intensiva. Es intensiva, no tiene materia. El olor. La viscosidad, extensiva e intensiva. Extensiva, profesor. Intensiva. Acabamos de hacer viscosidad de un fluido. ¿Te acuerdas del fluido, del fluido de los líquidos? ¿Te acuerdas? El último ejercicio que hice. Intensiva. La densidad. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? La densidad es igual a la masa sobre volumen. ¿Sí o no? Entonces, si digo masa, es materia. Entonces digo, ¿es extensiva e intensiva? Es extensiva. Extensiva. Entonces, decimos, indicando cuántas respuestas, dice, la pregunta es, indicar cuántas propiedades intensivas hay. Hay 1, 2, 3. Respuesta, 3. 3. Respuesta 3. Ya está. Entonces, eso es así. ¿Listo? Ustedes tienen que ver. Ustedes lo que tienen que fijarse, todos, ¿ah? Prendan su cámara, todos. A ver, los que están apagados, voy a preguntar a los que están apagados. El metal es más maleable cuando más fácil sea su... Juliana y Anthony, pregunto. Un metal es más maleable cuando más fácil sea su... ¿Su qué? Los metales, ¿a qué se convierten cuando son maleables? Mediante un proceso de llamado... ¿Llamado qué? Laminización, ¿no? Laminización significa que tengo que convertir a láminas, ¿ya? ¿Listo? A ver, dice ahí... Laminación, ya está. Y más dúctiles viene a ser deductibilidad, deductibilidad. Cuando se pueda transformar en, los dúctiles, la ductibilidad, ¿en qué transforman los metales? A ver, cualquiera de los demás, ¿en qué convierto la ductibilidad? Yo le dije, hay una sola palabra. En hilos. Hilos, correcto, en hilos. Así, ¿ya? La ductibilidad, por eso yo les dije hace rato, solamente hay una palabra. Cuando les diga maleabilidad en láminas, todo. Lo demás que llenan es de más relleno, ¿ya? Ductibilidad, hilos. Entonces, metales convertidos en hilos. Todo. Esa es conclusión, todo, resumido. ¿Ya?
participen. Primero, la corrosión del hierro. Corrosión significa la oxidación de un metal. ¿Es intensiva o extensiva? Intensiva. Es intensiva, ¿no? La corrosión significa la oxidación, la transformación de un metal, ¿ya? Eso es intensiva. Por ejemplo, eso tiene, esto, mira, escuchen, ¿cómo te les puedo decir? A ver, listo. Ahora, el ataque de los ácidos ataque a los metales, ¿no? El ataque de los ácidos a los metales hay corrosión, ¿no? La misma que esto, la corrosión tiene en cuenta con los ácidos, ¿no? La corrosión es oxidación y el ataque de un ácido es, ¿no? Igualito, ¿no? Cambia, transformación. ¿Listo? Eso también está dado con intensiva, ¿sí o no? Intensiva. Ahora, escuchen, la sublimación de hielo seco. Sublimación de hielo seco. ¿Cómo digo la sublimación? La sublimación de hielo seco, ¿qué significa? Yo tengo, mira, un hielo cuadrado. Sublimar significa que no va a pasar al estado líquido, sino que de este de acá va a pasar de frente al estado gaseoso. Eso significa sublimación. Ahora, si yo congelo este de acá, este gas, ¿se va a convertir en hielo? Sí, se vuelve a convertir en un metal, no en una materia, ¿no? Entonces, ¿la sublimación de hielo seco es intensiva o extensiva? Extensiva, ¿no? Extensiva, mira. Lo convierto en vapor. Y si lo regreso de nuevo, se convierte en un hielo. ¿Sí o no? Se convierte en un hielo. O es como un fenómeno físico, ¿no? Fenómeno físico de... ¿no? Igualito, le dije que el agua se convertía en líquido. Si yo lo congelo, lo volví a poner en sólido, en una materia. ¿Sí o no? Eso. La evaporación del agua de mar. Cuando se evapora el agua de mar, ¿en qué se convierte? En nubes, ¿sí o no? Y las nubes, ¿en qué se convierte de nuevo cuando van las partes saladas? En líquido, ¿no? Llueve, se convierte en líquido. Ese líquido se vuelve a convertir en sólido, ¿sí o no? Entonces sigue teniendo una materia, ¿sí o no? Entonces estaría extensiva, ¿no? A eso me refiero. Entonces dice... Entonces dice, ¿cuáles propiedades son intensivas? Las intensivas, claro, la corrosión, escuchen, esto de acá está mal. La corrosión del hielo, de hierro, es algo líquido, no, que se llama, es un metal, ¿no? Corrosión es algo que se llama, que tiene materia, ¿no? En otro metal. Tengo un clavo, ya, este es mi clavito. Se oxida, se convierte en una pequeña materia, trocito, ¿sí o no? También tiene materia, ¿no? También tiene materia. ¿Ya? Ese también es extensivo. El ataque de ácidos, cuando ataca un ácido a un metal, lo desvanece, ¿sí o no? ¿Qué se llama? Lo corroe, ¿no? Se cambia, ¿no? O sea, es como decir, ustedes tienen algo acá, tú le echas ácido, se rompe esa partecita, ¿no? Se rompe, ¿no? Con un ácido lo rompe, o sea, lo desaparece. Entonces, al desaparecer, entonces, ¿qué le digo ahí? Se convierte en algo intensivo, ¿no? Intensivo significa que ya no puedo tocar. Por ejemplo, mira, ¿cómo le estoy diciendo? Miren, este es un metal, listo. Yo le agrego, acásito le agrego ácido. Entonces ese de ahí, si le agrego ácido, se rompe así, ¿sí o no? Entonces quedaría así, prácticamente se va por. Y si le agrego todo ácido, entonces se borra, ¿sí o no? Por eso dice, solamente así era a ciertos metales, no dice a todos metales, ¿ah? La pregunta dice ahí a ciertos metales, lo cual entonces se borra, entonces sería intensiva, ¿no? Se convierte en una nada, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta ahí? Solo la 2, ¿no? Solo la 2, la respuesta B, ¿ya? La respuesta B, solo la 2.